Bienvenidos a este canal. En este video del curso Aplicación Web Progresiva para el control de la seguridad de la información basada en el estándar ISO 27001, vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con el sistema gestor de bases de datos. Aquí tengo lo que es el modelo entidad-relación. Es un modelo de datos que es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, la semántica y las restricciones de consistencia. Hay dos modelos de datos o modelos de representación de datos: el modelo entidad-relación y el modelo relacional. En este caso, yo voy a mostrar y explicar el modelo entidad-relación correspondiente al modelo de negocio de la ISO 27001. El modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades. Aquí las entidades en este modelo de representación de datos se representan con el rectángulo. En este caso aquí está la entidad empresa y la entidad colaborador, y de relaciones entre estos objetos. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad y las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades. Las entidades se describen en una base de datos mediante un conjunto de atributos. En este caso, en el modelo de representación entidad-relación, los atributos se representan arriba de la entidad. Está la entidad empresa y cada uno de estos objetos que se ven acá, o estos círculos, encierran el nombre del atributo de la entidad empresa, y así cada atributo por cada entidad correspondiente. Una relación es una asociación entre varias entidades. El conjunto de todas las entidades del mismo tipo y el conjunto de todas las relaciones del mismo tipo se denominan respectivamente conjunto de entidades y conjunto de relaciones. En este modelo de entidad-relación podemos ver las entidades, los atributos y las relaciones. Se utiliza el símbolo del rombo para poder realizar las relaciones. En este caso, la entidad empresa está o tiene una relación con la entidad colaborador. Las líneas unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones. Una restricción importante es la correspondencia de cardinalidades, que expresa el número de entidades con las que otra entidad se puede asociar a través de un conjunto de relaciones. El modelo entidad-relación se utiliza habitualmente en el proceso de diseño de bases de datos. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de todos los demás objetos. Por ejemplo, cada persona en un desarrollo es una entidad. Una entidad tiene un conjunto de propiedades y los valores para algún conjunto de propiedades pueden identificar una entidad de forma unívoca o de forma única. Por ejemplo, cuando tenemos una entidad que tiene una propiedad que la hace única con respecto a los otros registros existentes para esa entidad o para ese conjunto de entidades. Una entidad puede ser concreta, como una persona o un libro, o puede ser abstracta, como un préstamo, unas vacaciones o un concepto. Un conjunto de entidades es un conjunto de entidades del mismo tipo, que comparten las mismas propiedades o atributos. El conjunto de todas las personas que son clientes en un banco dado, por ejemplo, se pueden definir como el conjunto de entidades cliente. En otras palabras, al conjunto de personas que son clientes de un banco, al momento de realizar el modelado
de la base de datos se le llama entidad cliente. A ese conjunto de personas se le coloca el nombre de entidad cliente. Análogamente, el conjunto de entidades préstamo podría representar el conjunto de todos los préstamos concedidos por un banco particular. Los atributos describen propiedades que posee cada miembro de un conjunto de entidades. La designación de un atributo para un conjunto de entidades expresa que la base de datos almacena información similar concerniente a cada entidad del conjunto de entidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una entidad que en ella hay un conjunto, por ejemplo, en la entidad cliente. La entidad cliente está representada por un rectángulo, pero al final es un conjunto de datos o un conjunto de varios clientes. Y los atributos definidos en esa entidad son propiedades que van a definir a ese conjunto de clientes o ese conjunto de personas cliente. Sin embargo, cada entidad puede tener su propio valor para cada atributo. Por ejemplo, el cliente número 1 va a tener los mismos atributos, pero sus valores van a ser distintos. Por ejemplo, el atributo nombres se puede llamar Rosa. El cliente número 2 con el atributo nombre se va a llamar José. Como ejemplo, para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos, llamados el dominio o el conjunto de valores de ese atributo. El dominio del atributo, que podría ser en la entidad cliente, el dominio del atributo nombre cliente, podría ser el conjunto de todas las cadenas de texto de una cierta longitud. En otras palabras, a cada atributo se le asigna un dominio. Cuando ya estamos trabajando en el sistema gestor de bases de datos, el dominio es el tipo de datos. Por ejemplo, para el atributo ID de la entidad empresa, su dominio sería el tipo de datos entero o un número. El tipo de datos enteros en el sistema gestor de bases de datos representa a los números. El dominio en lo que es el atributo de nombre sería una cadena de texto, que en el sistema gestor de bases de datos podría ser el conocido como varchar o nvarchar. Y en otros atributos está uno también que es para cadena de texto, que se llama text. Un atributo toma un valor nulo cuando una entidad no tiene un valor para un atributo. El valor nulo también puede indicar no aplicable, es decir, que el valor no existe para la entidad. Por ejemplo, una persona puede no tener segundo nombre de pila. Nulo puede también designar que el valor de un atributo es desconocido. En el momento en que nosotros relacionamos nuestras entidades, que utilizamos el símbolo del rombo para hacer la relación, también se puede notar que en este modelo entidad de relación, en este caso hay dos palitos, podemos decirle, y aquí un palito y una pata de gallo. A esto se le conoce como cardinalidades. La correspondencia de cardinalidades o razón de cardinalidad expresa el número de entidades a las que otra entidad puede estar asociada vía un conjunto de relaciones. La correspondencia de cardinalidades es la más útil describiendo conjuntos de relaciones binarias, aunque ocasionalmente contribuye a la descripción de conjuntos de relaciones que implican más de dos conjuntos de entidades. Está la cardinalidad 1 a 1, donde una entidad en A se asocia con, a lo sumo, una entidad en B, y una entidad en B se asocia con, a lo sumo, una entidad en A. Está la cardinalidad 1 a varios, donde una entidad en A se asocia con
cualquier número de entidades en B, que puede ser ninguna o varias. Una entidad en B, sin embargo, se puede asociar con a lo sumo una entidad en A. Está la cardinalidad varios a 1. Una entidad en A se asocia con a lo sumo una entidad en B. Una entidad en B, sin embargo, se puede asociar con cualquier número de entidades, ninguna o varias. Y la cardinalidad varios a varios o muchos a muchos. Una entidad en A se asocia con cualquier número de entidades, ninguna o varias, en B. Y una entidad en B se asocia con cualquier número de entidades, ninguna o varias. La correspondencia de cardinalidades apropiada para un conjunto de relaciones particular depende obviamente de la situación del mundo real que el conjunto de relaciones modela. Entonces, como se puede entender, este modelo de entidad-relación está basado en un modelo real. Entonces, primeramente se realiza un análisis del modelo de negocio, y una vez realizado el análisis del modelo de negocio y de tener datos y de comprender cómo funciona el proceso de ese modelo de negocios, entonces se empieza, después de ese análisis, a realizar lo que es el modelo de entidad-relación. En este caso, nuestro modelo de negocio se basa en la ISO 27001. Entonces, tenemos el conjunto de entidades empresa. Se representa como una sola entidad, pero se entiende como conjunto, porque sabemos que esta entidad abarca o hace referencia a varias empresas o a varios registros de empresas. Toda entidad en el modelo entidad-relación se termina convirtiendo en el sistema gestor de bases de datos en una tabla. Entonces podemos hacer referencia, o para que se entienda un poco mejor, de que aquí tenemos la tabla empresa, y toda tabla almacena de uno a muchos registros. A eso se refiere con conjunto de entidades, donde una entidad está representada a nivel del modelo, pero se entiende que es un conjunto, porque al final se van a registrar de uno a muchas empresas. Entonces, el conjunto de entidades se relaciona con otro conjunto de entidad. Y existen las cardinalidades. En este caso, la cardinalidad 1 se representa con un palillo, y la cardinalidad muchos o varios se representa con una patita de gallo. Entonces, aquí podemos ver en este cuadrito que tenemos una cardinalidad donde se representa el 1 dos veces, y aquí 1 y muchos. Aquí tenemos la cardinalidad 1 y muchos, y aquí nuevamente la cardinalidad 1 y muchos. Según el modelo basado en la vida real, se comienzan a realizar las relaciones. En este caso, hago la relación. Dentro del rombo se utiliza un verbo claro. Para poder realizar la relación siempre se utiliza un verbo, y empezamos con la cardinalidad de menor grado, que, como mencioné anteriormente, ese era el orden en el que empezamos de menor a mayor en cardinalidades. Entonces, una empresa tiene de una a muchas sedes. Tiene sentido de que una empresa tenga de una a muchas sedes. Si se fijan, estoy empezando con una cardinalidad de menor grado, que es la 1. Y aquí aplico de uno a muchos, porque mi modelo en la vida real y con los datos que yo obtuve
pude determinar de que así es en el mundo real. Una empresa puede tener de 1 a muchas sedes. Ahora, como estoy realizando una relación entre dos entidades, ahora voy a aplicar la cardinalidad de esta entidad a la otra, empezando con la cardinalidad menor. Una sede la tiene una sola empresa. No puedo decir de que una sede la tienen muchas empresas, porque nada tiene que ver una empresa con otra. Son empresas independientes. Y como me estoy basando en algo de la vida real, entonces puedo definir de que una sede la tiene una sola empresa. Al final, la relación me queda de esta forma. Una empresa tiene de 1 a muchas sedes y una sede la tiene una sola empresa. Entonces primero empiezo a realizar la cardinalidad con la entidad empresa y realizo el primer símbolo de 1. Luego comienzo a aplicar la cardinalidad con la segunda entidad y empiezo con la cardinalidad 1. Y al aplicar la relación entre sede y empresa, llego a la conclusión de la cardinalidad 1. Y al aplicar la cardinalidad de empresa a sede, concluyo con la cardinalidad muchos. Vamos a ver otro ejemplo. La tabla colaborador o la entidad colaborador. Empezamos con la cardinalidad de menor grado, 1. Un colaborador tiene una sola empresa. O en este caso el verbo correcto debió de haber sido labora. Aquí el verbo debió de haber sido labora. Un colaborador labora en una empresa. Y ahora me paso a la entidad empresa. En una empresa colabora muchos o de 1 a muchos colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre la entidad empresa y la entidad colaborador es de 1 a muchos. La relación entre empresa y sede es de 1 a muchos. Ahora vamos con este último ejemplo. La entidad sedes y la entidad áreas. Empezamos con la cardinalidad de menor. Una sede tiene, ocupo el verbo tiene, de 1 a muchas áreas. Por ejemplo, si es una empresa, tiene el área de recursos humanos, tiene el área de atención al cliente, tiene el área de informática, el área de ventas. Ahora voy con la otra entidad. Empiezo con la cardinalidad de menor grado. Un área la tiene 1 a muchas sedes. ¿Por qué? Porque en el modelo de la vida real, una empresa puede tener, por ejemplo, sedes a nivel centroamericano. Por ejemplo, la empresa Nestlé tiene lo que se llama Nestlé Centroamérica. Tiene su empresa sede su empresa sede principal y las demás sedes en otros países de Centroamérica. Por eso tenemos que una empresa tiene de 1 a muchas sedes, porque existe la posibilidad de que en mi aplicación existan empresas que tengan de 1
como mínimo una y como máximo muchas sedes. Y en cada sede están las áreas, que son las que ya mencioné: informática, recursos humanos. Entonces, por ejemplo, en la sede de Nestlé, que se encuentra en Nicaragua, se tiene de una, como mínimo una, y como máximo muchas áreas. Por ejemplo, Nestlé Nicaragua tiene recursos humanos e informática. Ahora, un área, podemos hacer referencia a recursos humanos. Un área la tiene de una a muchas sedes. Sí, porque si hay una sede de Nestlé en Nicaragua, otra en Costa Rica y otra en El Salvador, entonces al final quiere decir de que una sola área puede existir como mínimo en una y como máximo en varias sedes. Y sí tiene lógica que recursos humanos exista en una empresa. Entre las propiedades que se le asignan a las entidades, existe una que es una clave, que permite identificar un conjunto de atributos suficiente para distinguir las entidades entre sí. Las claves también ayudan a identificar unívocamente o únicamente o de forma única a las relaciones y así a distinguir las relaciones entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las propiedades hay una propiedad que debe ser la propiedad clave. Eso quiere decir que en las entidades, entre sus atributos, debe de existir una propiedad clave. Una propiedad que identifica de forma única a cada registro de la entidad o al conjunto de entidades. Por ejemplo, la empresa Nestlé tiene su propio atributo clave con la numeración RS1. La empresa Coca-Cola con la numeración RS2. Y ese atributo clave es el que identifica de forma única a los valores de esta entidad. La clave primaria se debería elegir de manera que sus atributos nunca o muy raramente cambien. Por ejemplo, el campo dirección de una persona no debería formar parte de una clave primaria, porque probablemente cambiará. Los números de identificación, por otra parte, es seguro que no cambiarán. Los identificadores únicos generados por empresas generalmente no cambian, excepto si se fusionan dos empresas. La clave primaria de un conjunto de entidades permite distinguir entre las diferentes entidades del conjunto. Entonces, tenemos nuestra clave primaria, nuestro conjunto de entidades, y cada entidad del conjunto es diferenciada o única a través de su valor o a través de la propiedad de clave, que en este caso sería la clave primaria o primary key. Ahora, cada entidad debe de tener siempre su clave primaria. En este caso todas las entidades tienen su clave primaria. En este caso en sede se me olvidó poner los atributos. No, que están aquí abajo están. Entonces, para colaborador, ¿qué atributos tenemos? El correo electrónico, su contraseña, su clave primaria, que lo vamos a llamar ID, sus nombres, sus apellidos, su cargo laboral y el tipo de colaborador. Entonces, ¿qué quiere decir que este colaborador tenga el atributo de contraseña? Quiere decir que colaborador al final se va a convertir en lo que podría definirse en otros modelos entidad-relación
en la entidad usuarios, que son los usuarios que van a acceder a la aplicación a través de un formulario de inicio de sesión. En este caso, mi entidad colaborador también podría ser mi entidad usuario, pero no podría llamarse en este modelo entidad usuario porque no estaría modelando de forma correcta lo que es la ISO 27001 basándome en la vida real. Entonces su nombre es colaborador para darle mejor comprensión o mejor modelado con respecto a la vida real, y yo ya sé también que va a ser en mi sistema gestor de bases de datos mi tabla de usuarios. Ahora, en la entidad colaborador tengo un numerito al lado del atributo número tipo, que es el número 3. Me voy aquí abajo, número 3. Significa usuario de la aplicación o colaborador sin ser usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario que administra esta aplicación, que podrían ser varios, o tal vez unos 3 usuarios administren la aplicación de la empresa, son usuarios que tienen el permiso de acceder a la aplicación. Pero en la ISO 27001, que trabajamos con los activos de la información, nosotros debemos de saber qué colaborador ocupa qué activo, cuántos colaboradores ocupan un solo activo o cuántos colaboradores ocupan varios activos. Entonces se debe de registrar esos datos. Entonces por eso está de que el tipo hace referencia a que el colaborador es un usuario que va a iniciar sesión en la aplicación o un usuario que no va a iniciar sesión a la aplicación, pero es necesario que exista su registro de sus datos. Cuando me refiero de sus datos me refiero a estos atributos para poder alimentar la base de datos con información correspondiente. Si se fijan, la entidad colaborador tiene una relación con la entidad activos, que hace referencia a los activos de la información. Los activos en relación con la seguridad de la información se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma, sistemas, soportes, edificios, personas, que tenga valor para la organización. Un activo de información en el contexto de un sistema de gestión de seguridad de la información y con base en la norma ISO 27001 es algo a lo que una organización directamente le asigna un valor y por lo tanto la organización debe proteger. Se debe considerar como un activo de información principalmente a cualquier conjunto de datos creado o utilizado por un proceso de la organización, así como el hardware y el software utilizado para su procesamiento o almacenamiento, los servicios utilizados para su transmisión o recepción, y las herramientas y o utilidades para el desarrollo y soporte de sistemas de información. En casos particulares se puede considerar como un activo de información a personas que manejen datos, transacciones o un conocimiento específico muy importante para la organización. Entonces tenemos que la entidad colaborador utilizamos el verbo utilizar para relacionar la entidad colaborador con la entidad activos, que ya sabemos que estamos hablando de un conjunto de activos. Las propiedades de la entidad activo, su clave primaria, el nombre del activo, la ubicación en la que se encuentra ese activo, en el caso de que sea un activo creado por software, por ejemplo un documento de Word importante para la gerencia, la ruta de ubicación de ese archivo. En el caso de que sea un servidor donde se maneje lo que es la página web, un servidor propio de la empresa, la ubicación de donde está ubicado ese servidor, observaciones correspondientes al activo y el puntaje de importancia de propiedad. En este atributo llamado puntaje de importancia de propiedad nos
hacemos referencia a lo que se llama en la ISO 27001 como triada, que son las 3 propiedades que debe de cumplir un activo de información, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad asegura que solo quienes estén autorizados puedan acceder a la información. La integridad asegura que la información y sus métodos de proceso son exactos y completos. Y la disponibilidad asegura que los usuarios autorizados tienen acceso a la información de sus activos y a sus activos asociados cuando lo requieran. En este caso, ¿por qué dice puntaje de importancia? Por ejemplo, si tenemos al colaborador que ocupa, por ejemplo, el recepcionista ocupa el activo de información, una computadora, en el cual se está trabajando con un archivo de Excel, que el activo de información es tanto la computadora que procesa la información como el archivo de Excel que la almacena. Entonces, ¿qué puntaje de importancia, según las 3 propiedades, se le da a esos activos? Para el colaborador de recepcionista, entonces al activo de PC de escritorio, para el puntaje de disponibilidad, el puntaje, pongámosle que de 1 a 5, 1 no es importante, 5 extremadamente importante. Entonces, que un recepcionista necesite un activo de PC de escritorio, el valor para disponibilidad debería ser de 5. El valor para esa misma computadora en la propiedad de integridad debería ser de 5. Y el valor para la propiedad de este mismo activo en integridad debería ser de 5. ¿Por qué? Porque estamos analizando qué tan importante es la información que va a almacenar la recepcionista. ¿Y qué es lo que hace la recepcionista? Recibir quiénes son las personas que entran a la organización. Enlistar todas las personas que entran a la organización o a la empresa. ¿Y por qué todos sus valores en lo que se conoce como la triada son de 5? En este caso 5 dijimos que es el valor de extremadamente importante, porque si la recepcionista no enlista la información o no conoce quiénes entran a la empresa, podría entrar cualquier persona malintencionada y realizar configuraciones en otros activos o incluso robárselos. Por eso, a la recepcionista, que es la primera que se encuentra generalmente en las empresas, en la puerta principal, tomando los datos de cada persona que entra y sale, se le asigna el valor de extremadamente importante en sus propiedades, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora, también podría ser el caso de que la recepcionista no esté ocupando una computadora de escritorio, sino que esté ocupando un simple bloc de notas o un cuaderno. Cada vez que llega una persona, ella lo registra en el cuaderno. Ella no está usando una computadora, pero ese cuaderno se convierte en un activo de información realmente importante para la organización, donde ella anota los nombres de las personas, los números de cédula y los horarios de entrada y salida, cuando son generalmente personas que no tienen nada que ver con la empresa. Por ejemplo, cuando llega una persona a una entrevista a la organización, entonces ella, como son personas que no tienen que pasar su tarjeta de trabajador para identificarse, entonces son personas que deben entregar su cédula y ella realiza la anotación, y ese es un activo de información importante. Ahora, el puntaje de importancia de propiedad lo tiene que definir la empresa o la organización en sí. Por ejemplo, yo di un ejemplo: 1 no es importante, 5 extremadamente importante. Pero realmente es la organización la que debe de definir esos valores.
cada una de las entidades del conjunto de la entidad empresa va a definir o debe de definir, o la aplicación debe de permitirle definir de forma independiente como entidades unívocas, como empresas únicas que son, el puntaje de importancia que le van a dar por cada propiedad de la triada. Y cuando ellos asignen ese puntaje, la ISO 27001 dice de que según el puntaje que ellos establezcan o el rango de puntajes, ellos deben de dejar por escrito el por qué ese puntaje. Por ejemplo, si yo defino que 1 no tiene valor, yo debo de definir por qué estoy definiendo que 1 va a tomar el nombre de no tiene valor. Si yo digo que 5 se va a llamar muy importante, también debo de definir por qué estoy definiendo que 5 va a tomar el valor de muy importante. En un párrafo o en 2 párrafos. Si yo digo que 6 es sumamente importante o extremadamente importante, el porqué de ese título. Ahora aquí me puedo fijar que la entidad colaborador y la entidad activos, en su relación hay una relación muchos a muchos. Empezando con la cardinalidad menor, un activo lo utiliza como mínimo un solo colaborador, como máximo muchos. En el caso sería el activo de las PCs, o en el caso de un activo de impresora, por ejemplo, en el cual varios colaboradores imprimen utilizando la misma impresora. Ahora tengo aquí en entidad colaborador, utilizando la cardinalidad más baja, un colaborador utiliza de 1 como mínimo y como máximo a muchos activos. Entonces, la regla al momento de realizar una entidad, el modelo de datos de entidad-relación, es que cuando exista una relación de muchos a muchos, se crea una tabla intermedia, o en otras palabras, el rombo que representa la relación entre esas entidades en el sistema gestor de bases de datos se va a representar como una tabla de la base de datos. Y al ser ese el caso de muchos a muchos, este rombo puede llegar a tener sus propias propiedades. Entonces, como mencioné anteriormente, todas deben de tener una clave primaria. Aquí le agrego su clave primaria, que en el modelo de entidad-relación las claves primarias se le escribe el nombre de la propiedad y debajo un subrayado, para así identificar que es una clave primaria. Y luego los otros atributos correspondientes a la relación. En este caso se llama tipo propiedad usuario y tengo un número 9. Ahora aquí el número 9 dice valores del atributo. ¿Cuáles son los valores que puede tener este atributo que está acá? Propietario, custodio y usuario. En la ISO 27001, cada activo que se defina en la organización debe de tener obligatoriamente 3 cosas: un propietario, un custodio y un usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que si obligatoriamente un activo debe de tener estas 3 cosas, si ya lo vemos a nivel del sistema gestor de bases de datos, quiere decir que por cada activo yo debo de registrar o de crear 3 registros: un registro para propietario, un registro para custodio y un registro para usuario, porque obligatoriamente la ISO 27001 define de que un activo debe de tener estos 3 señores. El propietario generalmente es el gerente del área. El custodio ya es la persona que le da el soporte técnico, la persona asignada por la empresa para darle soporte técnico a ese activo.
y el usuario es la persona que utiliza ese activo para poder realizar su trabajo del día a día. Tenemos aquí, ya hablamos de uno a muchos, muchos a muchos, y ahora vamos a otra relación. Tenemos una entidad llamada empresa. Esta entidad es una entidad física, tangible, pero también existen entidades que no son tangibles. La palabra que podría utilizar son entidades subjetivas o que no son tangibles. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, el préstamo de un banco. El cliente es una entidad tangible porque es una persona, pero el préstamo no es una entidad tangible, es un préstamo, pero se considera como una entidad, y entre esas dos entidades, cliente y préstamo, existe una relación. Entonces, la ISO 27001 es una ISO que trabaja con el SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Entonces, la entidad tangible tiene una relación con una entidad subjetiva o no tangible. Y, como ya mencioné repetidamente, empezamos con la cardinalidad menor. Una empresa implementa un sistema de gestión de seguridad de la información. Y un sistema de seguridad de la información es implementado o la implementa una sola empresa. Porque todas las empresas son empresas diferentes y el sistema que aplique una es independiente de la otra. Entonces tenemos aquí una relación de 1 a 1. Tanto la cardinalidad que va de empresa al sistema de gestión de seguridad de la información es de 1 a 1. Y del sistema de gestión de seguridad de la información a empresa es de 1 a 1. Tenemos la relación 1 a 1. Y la regla dice que cuando se define una relación que va de 1 a 1, en el sistema de gestor de bases de datos, la clave primaria de cualquiera de las dos entidades se pasa a la otra. Por ejemplo, yo puedo decidir que la clave primaria de la entidad empresa pase a ser lo que se le conoce como clave foránea o clave extranjera. Pasa a ser un atributo nuevo para esta entidad, pero es un atributo nuevo llamado clave extranjera. O puedo definir que mi clave primaria del sistema de gestión pase a mi entidad empresa como un nuevo atributo llamado clave foránea. También la regla dice que cuando son relaciones de 1 a muchos, al momento de visualizarlo en un sistema gestor de bases de datos, la entidad con la cardinalidad de 1 pasa su clave primaria a la cardinalidad de muchos, agregando una nueva propiedad a la entidad sedes llamada ID empresa, que sería una clave foránea o una clave extranjera. En el caso de relaciones de muchos a muchos, la regla dice que como se está creando una nueva tabla, esa tabla nueva que se crea entre las relaciones de muchos a muchos va a obtener las claves de las entidades que están siendo relacionadas de muchos a muchos. En otras palabras, la tabla utilizar, o que podría tener otro nombre, va a tomar dos atributos nuevos que serían claves foráneas. La clave primaria de la entidad activos pasa para acá como una clave foránea o extranjera, y la clave primaria de la entidad colaborador pasa a ser un atributo nuevo como propiedad extranjera a la nueva tabla que se va a crear, porque es una relación muchos a muchos. Entonces esas son las reglas: 1 a muchos, 1 a 1, muchos a muchos.